Primero que nada, quiero agradecer al Liceo 2 por darme este espacio y esta oportunidad. Yo este libro lo estuve trabajando el año pasado y llegué a publicarlo a principios de este año, pero llegó el coronavirus y me cortó cualquier tipo de presentación que yo hubiera querido hacer con el libro. Y este liceo al que a veces vuelvo de visita y que a veces vuelvo a visitar a algún profesor que se ha hecho amigo, que lo tengo sentado a mi derecha, me abrió las puertas una vez más para tener este lugar para presentarlo. Agradezco a la directora Lourdes Chaga que me abrió las puertas, a los dos profesores que tengo a mis lados, a Iván y a Wilson, que fueron ambos profesores míos, docentes, y como decía Iván, maestros de alguna forma, inspiración de alguna forma. Agradezco también a Rafael Capilla, que lo tengo ahí, que es mi editor personal de cualquier cosa que escribo y de parciales y de mi jefe de corrección de estilo y íntimo amigo también. Agradezco a mis padres, mis más grandes y únicos financiadores para que yo pueda llevar adelante cualquiera de mis proyectos que incondicionalmente desde el principio de los tiempos me han apoyado, que sea un chiquito que haya querido escribir un poema hasta ahora que estoy presentando un libro. A mi familia presente, a mis amigos presentes, a todos los que están presentes y en especial a todos aquellos que de alguna forma han formado parte y han sido protagonistas de las historias que yo cuento dentro de ese libro. La ideología y otros sismos. Es un título bastante largo y bastante complejo. La ideología y otros sismos. Vagas reflexiones de un adolescente. Vamos a arrancar por la primera. La ideología y otros sismos. ¿Por qué la ideología y otros sismos? Y van, como digo, daban el clavo y daban el clavo y daban el clavo con todo lo que yo quería transmitir. Entonces, la primera parte, la ideología. ¿Qué es la ideología? Lo que yo entiendo por ideología y que intento expresar es alguna especie de un conjunto de ideas que de algún modo ya están prefabricadas, prehechas, que ya están ahí cuando nosotros llegamos. Y justamente lo que intento decir es que el problema no es la ideología, sino cómo nosotros nos tomemos ese conjunto de ideas, ese conjunto de pensamientos que ya están de alguna forma establecidos. Si lo tomamos como un absoluto, como un dogma, o si lo miramos con un pensamiento crítico. Por otro lado, la ideología y otros ismos. ¿De dónde viene el término ismo? Y es un juego de palabras que en una de las historias, justamente la primera historia que narro en el libro, es hablando sobre, en cierto modo, la crueldad de algunos colectivos extremistas de personas, de cómo ciertos musulmanes incentivaban el terrorismo, de cómo cierta o otra ideología de alguna forma atacaba a la persona y atacaba la integridad de la persona humana, borrando justamente eso, el ser humano en pos de esa ideología que yo intento defender. Eso es lo que yo denominé el ismo. Porque ahí sale todo. El cristianismo, el comunismo, el fascismo, el ateísmo, absolutamente todo. Cualquier doctrina, ustedes van a ver más o menos que van a terminar en ismo. Entonces, la ideología y otros ismos. Por una parte, ese conjunto de ideas ya establecido de alguna forma, y por otra parte, esas personas que forman un colectivo que agarran ese conjunto de ideas que no tienen por qué ser malas ideas y las convierten en algún extremismo, algún dogma, en cierto modo incuestionable. Por otro lado, vagas reflexiones de un adolescente. Son vagas reflexiones, vagas. La diferencia entre un libro de filosofía y mi libro es exactamente grande. A mí me gusta la filosofía, pero yo no sé escribir filosofía. ¿Por qué? Porque estoy al principio de mi carrera, o porque soy un gurí recién, o porque
todo lo que ustedes quieran, y más en aquel entonces, que estaba siquiera en el liceo cuando empecé a escribir ese libro, no me encuentro con la potestad o con los conocimientos para decir, este libro mío es un libro de filosofía. Más bien, si la filosofía es el amor hacia la sabiduría, mi libro es un amor hacia el amor a la sabiduría. Una pseudo filosofía, digamos, pero por lo menos que intenta, de algún modo y de los vagos conocimientos que yo tenía en aquel momento, acercarse a la filosofía. ¿Y por qué vagas? Sobre todo y principalmente, y porque el libro está escrito en una serie de relatos cortos, relatos que duran 1, 2, 3 páginas, el más largo 4 creo. Y esos relatos justamente narran una historia, toco algunas de las fibras de la historia de la humanidad, como dice Iván, como toco el amor, como toco la política, la amistad, sobre todo en los primeros capítulos. Y son pequeñas historias que me han pasado y que he vivido y que intento reflejarlas ahí. Y a eso me voy a lo siguiente. Vagas reflexiones de un adolescente. Y acá quiero enfocar. Adolescente. Lo que es, digamos, en la traducción, el adolorido. El adolescente, el que padece, el que adolece. Entonces, a veces adolorido para uno, a veces adolorido para otro. Ahí va. Entonces, ese adolorido, ese adolescente, es el que escribe el libro. Porque yo, en ese entonces, y ahora mismo, depende de qué criterio tomamos, pero soy un adolescente. Y más ahí todavía. Un adolescente que sufre, que adolece esa inmadurez, que adolece esa falta de conocimiento, que adolece esa búsqueda de algún modo sentirse perdido en el mundo y buscar un lugar donde está o donde acomodarse. Ese adolescente, que creo que en cierto modo lo son la gran mayoría acá y lo fueron, algunos hace más años que otros, los que están aquí, ese adolescente que somos y fuimos todos, es el que escribe el libro. Son relatos cortos, insisto, desde mi propia experiencia de adolescente. Por eso muchos incluso de los que están aquí presentes, sin nombrar a ninguno para respetar la privacidad y la identidad de cada uno, los nombro en mi libro. Muchos de mis amigos los nombro en esto de mi libro. Y son ellos los protagonistas de las historias que yo cuento acá. Porque es lo único que yo puedo contar. Porque yo no puedo decir una historia desde la teoría. Lo único que puedo decir es una historia desde la experiencia. La experiencia de un adolescente, una vaga reflexión de un adolescente. Y si de alguna forma lo que está en esa página es lo que yo entiendo del mundo, significa que de alguna forma el mundo me mostró eso. Se le reveló lo que en griego se dice phainomai, lo que apareció, cómo se me manifestó el mundo a mí y cómo yo lo interpreté y lo plasmé ahí. Una serie de ideas, son relatos cortos. Las personas que lo han leído me han dicho que lo han leído en una tarde, en 2 días. Algunos dicen que agarran 20 páginas y después se olvidan de él. Pero al fin y al cabo lo que trato de decir es que es cortito, es concreto, porque es justamente eso. Vagas reflexiones de un adolorido, de un adolescente. ¿Sobre qué? Sobre la ideología y otro signo. Una vez aclarado el título, la pregunta es, entonces, al fin y al cabo, ¿de qué se trata el libro? Se trata de historias de una vida, que es la mía, con otros personajes de la vida real, y en su gran mayoría de historias reales. Es un intento de crítica, como decía Iván, un intento de crítica al dogmatismo del pensamiento ideológico. Entonces, lo que presento acá es lo poco que yo sé de filosofía o la admiración que yo tengo de la filosofía como algo aideológico o aísmico. Algo no ideológico, no ísmico. Justamente, el pensamiento filosófico lo presento como opuesto no, sino crítico al pensamiento ideológico, al pensamiento ideológico dogmático. Entonces, trato de decir que
la ideología sin cierta cantidad de pensamiento crítico, al final casi siempre va a terminar en su autodestrucción porque no va a edificar sobre la nada. Pero al final eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que eso acabe de alguna forma, que el ser humano entienda la ideología como algo tan supremo, incluso por encima de los, si lo requiere, de los otros seres humanos. Y esa es mi verdadera preocupación en el libro. Como digo en uno de los capítulos, cuando le pregunto a alguien cuál es su mayor miedo, me responde la dureza del corazón humano. Y ese termina siendo el miedo que yo trato de reflejar ahí. Después comienza el libro. ¿Y cómo comienza el libro? Primero que nada, con una definición de conceptos. No conceptos cualquiera, sino conceptos que van a ser utilizados por mí a lo largo del libro y conceptos que son, en su gran mayoría, utilizados por los sismos para de alguna forma hacerle creer a la gente que lo que enseña esa doctrina es lo único absoluto y verdadero, sin opción de crítica. Entonces, trabajo sobre varios conceptos. La libertad, hablo sobre la justicia, hablo sobre la democracia, que eso me parece incluso importantísimo porque es la punta de la filosofía política, la punta de la flecha que ha orientado la filosofía política en los últimos años. Cómo este sistema de gobierno semi-representativo que nos venden como democracia y nos venden como perfecto, en realidad ni siquiera es democracia y lejos de ser perfecto. Todos los que jugaron a la Among Us acá saben que la democracia no sirve, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Está. Después hablo sobre el amor, que sobre el amor es un leitmotiv en el libro y voy a profundizar más sobre él adelante. Y finalmente hablo sobre la felicidad. Son fibras que tocan al ser humano como colectivo y que tocan al ser humano como ser individual. La libertad, todos queremos ser libres. La justicia, queremos justicia. La democracia, queremos de alguna forma participar en el poder. El amor, de alguna forma buscamos el amor y la felicidad. Como decía Aristóteles, de alguna forma nuestro fin último siempre va orientado hacia aquello que nos hace feliz. A esa edad de oro tenemos que volver a las cosas del tiempo pasado. Pero si nos vamos de la mano con ese mito de la edad de oro, vamos a terminar volviendo a la esclavitud, vamos a terminar volviendo a los reyes y esclavos, vamos a terminar volviendo a cometer las mismas atrocidades que se cometían hace 80 años, o hace 100 años, o hace más años. Entonces, primero que nada, la edad de oro no existe. Y eso incluso, esa edad de oro existe en nosotros mismos. De alguna forma, en nuestras vidas siempre pensamos que nuestra mejor época fue en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. O de alguna forma siempre pasó nuestra mejor época y nunca está por venir. Y menos que menos es la que estamos viviendo ahora. Ese es justamente... Trabajé con Iván en cuarto, eso, el leitmotiv del pensamiento medieval, en Manrique y en Demás Deudo y el Canario Luna. Bueno, entonces, el mito de la edad de oro no sirve, es obsoleto. Y es más obsoleto defender una ideología bajo el mito de la edad de oro. Es totalmente inservible diciendo que porque algo funcionó hace 500 años y lo hizo bien, va a funcionar ahora también de la misma forma que funcionó. Lo segundo, y que me parece, esto lo planteo muy sutilmente a lo largo de todo. De alguna forma, la ideología, los sismos, intentan hacer filosofía. ¿Cómo? Bueno, en la filosofía trata sobre distintas entidades como la verdad, la belleza, el bien, las cosas que conocemos, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo que algo sea bueno y qué es lo que algo sea malo. Entonces, la ideología en cierto modo toca esas fibras, pero no desde la reflexión o de la crítica, como lo hace la filosofía, sino desde el pensamiento dogmático, de decirte esto es bueno y esto es malo, porque siempre fue bueno y siempre fue malo bajo
la mirada de mí mismo, de mi ideología. Entonces, manipula, en cierto modo manipula, las cosas que conocemos. ¿Cuáles son los datos? Foucault decía, filósofo político, Foucault, decía que de alguna forma todos estamos introducidos en dispositivos que de alguna forma manipulan la realidad y de alguna forma algunos nos humanizan más y otros nos deshumanizan. Como Giorgio Agamben, filósofo contemporáneo italiano, decía que, por ejemplo, el teléfono celular es un dispositivo de deshumanización, porque dejas de ser tu persona, dejas de ser Guillermo Seguí, Wilson Belloso, para convertirse en 091, 094. Entonces, esos dispositivos que quitan humanidad. Entonces, de alguna forma, eso todo va manipulando cómo conocemos la realidad, cómo interpretamos la realidad, las cosas que conocemos. De otra forma, las ideologías, en cierto modo, manipulan lo que nosotros decimos que es bueno o lo que nosotros decimos que es malo. Y eso incluso ha llegado a contaminar hasta el arte, porque hoy en día nosotros apreciamos mucho más, y todos lo sabemos, apreciamos mucho más los valores morales reflejados en, por ejemplo, una película, a un libro de 300 páginas de por qué el bien es bueno y el mal es malo. Entonces, desde la realidad y desde el discurso, más que nada, la ideología trata de convencer de que una ideología política, por ejemplo, que diga, me tienen que votar a mí porque yo soy el bueno y el otro es el malo, donde está planteando puntos de vista razonables con los que puedas vos tener tu criterio y decir, voto a este o voto a este otro. No, te está diciendo, votame a mí porque yo soy bueno. Y si me votás a mí, vos vas a ser bueno. Hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero no desde un pensamiento crítico. No desde un pensamiento acrítico, digo. No desde un pensamiento dogmático, ideológico. Un pensamiento que imponga. Hay que buscarlo desde el pensamiento, justamente, estas cuestiones del bien, la belleza, la verdad y demás, son cuestiones filosóficas. Entonces, si son en un marco epistemológico, si son cuestiones que competen a la filosofía, ¿por qué habríamos de meter cosas que no le competen a analizar esas cuestiones? Y este es cuando yo sea famoso y ustedes me googleen así, busquen frases Guille Seguí, le va a salir primero esta frase. La ideología, por lo dicho anteriormente, la ideología no puede escapar de la filosofía. Pero como intenta hacer filosofía sin ser consciente de ello, está condenada a ser mala filosofía. Yo tengo estos 4 elementos unidos en mí por el amor, pero el odio que lucha contra él, inevitablemente los va a ir separando y separando y separando. Y al final de la lucha lo va a ganar el odio, porque al final de la lucha yo voy a terminar deshecho, descompuesto, en algún cajón, espero. Descompuesto. Entonces, este odio es lo que termina separando. Este odio es lo que termina luchando contra esta fuerza del amor. Y este odio es lo que se fomenta en esto, el enemigo invisible. Esto que hoy nosotros conocemos como entropía, como el segundo principio de la termodinámica, de que todo tiende hacia el caos, de que todo tiende a romperse, en aquel entonces en Grecia, hace 2500 años, era el odio lo que tendía a que todo se rompiera, a que todo fuera caos. Y el amor lo que tendía a que todo se uniera. Por eso, pienso yo, que si el amor y el odio son la cara de la misma moneda, por eso, por ejemplo, Dante ponía en el último círculo de ese infierno el pecado de la traición. Porque, al fin y al cabo, ¿de dónde nace el odio? El odio nace, o bien, cuando algo que amamos nos lastima, o bien, cuando lastiman algo que amamos. Entonces, la traición, en el fondo, ¿qué es? Es ese sentimiento de que algo que amamos nos clava un puñal por la espalda y nos lastima. Y es así de fácil que el amor se convierte en odio. Entonces, ¿cuál es la solución que yo propongo a este odio fomentado por la ideología? A lo largo del libro voy a hablar mucho de justamente su opuesto, lo que une, el amor. Del amor en todas sus expresiones, como decía Iván. Hay 3 conceptos que a mí me gustan mucho, no los nombro en el libro,
pero yo trabajo siempre pensando en eso, que es, los griegos la tenían clarísima, porque en griego hay 3 palabras para decir amor. La primera es eros, la segunda filia y la tercera agape. El eros es el dios, es Cupido para los romanos, es el dios de la flechita, el de los pañales, que anda flechando a la gente. El amor, que en ese sentido se remonta al flechazo, al amor en el sentido de deseo, al amor en el sentido de atracción física o atracción de alguna forma entre 2 personas. Eso se puede remontar incluso hasta el banquete de Platón, donde hablan de un mito, el mito de Aristófanes, que dice que los humanos de alguna forma antes eran esferas muy poderosas que quisieron rebelarse contra Zeus, y Zeus, en pos de su pecado, agarró y los partió a la mitad con su rayo. Y entonces aquellos humanos se separaron en 2 humanos diferentes que corrían desesperadamente a abrazar su otra mitad porque de alguna forma se sentían incompletos. Eso es lo que nosotros traducimos hoy como el mito de la media naranja, de que de alguna forma nosotros nos largan a este mundo incompletos, siendo una mitad, y tenemos que buscar esa otra media naranja que nos complete. Filia, de ahí viene filosofía, el amor en cuanto amigo. Del amigo se puede hablar 1000 cosas y no podemos llegar en muchas de ellas a nada. Tiene 1000 etimologías distintas. El amigo puede ser aquel que te ama, el amigo puede ser el animi custos, el custodio del alma, el guardián del alma es el amigo. Y si nos vamos a las etimologías griegas, poéticamente podemos decir que el amigo es el a, el no, como ateo, agnóstico, el no, a, mi, go, ego. El a, mi, ego, yo, ego, yo. Entonces sería el sin mi yo, el no mi yo. ¿En pos de qué? En pos de que el amigo, en cierto sentido, es otra persona que es yo, pero sin mi yo, sin ser yo. Entonces los amigos de cierto modo no comparten cosas, sino que se comparten a ellos mismos en esa sensación más íntima de lo que significa el ser, el existir. Entonces yo me siento feliz en mi existencia, pero no solo en mi existencia, sino en la existencia de mi amigo. Y eso es el amor filia, la filia, el amor amistad. El amor también entendido, en cierto modo, como un proyecto político, como un lugar en que hay 2 partes que firman un contrato donde yo te doy cariño a vos, vos me das cariño a mí, y de alguna forma tenemos un objetivo común, ya sea casarnos, ya sea tener hijos, ya sea de alguna forma llegar a algo que yo sé que no puedo llegar solo, entonces necesito de alguien, de un aliado, de un amigo, o de lo que sea, para poder llegar a eso. Estos 2 amores, está todo bien con ellos, pero el problema que yo pienso es que son muy superficiales y no pueden llegar a nada sin el amor más importante para el griego, que es el agape. Lo que sería en latín el caritas, lo que sería en español la caridad, pero caridad en el sentido de entrega. Entonces, si yo no estoy desde el principio de una amistad, desde el principio de una relación, porque otra cosa, se puede amar a todos, se puede amar a la familia, al amigo, se puede amar a la pareja, se puede amar a la profesión, a la patria o a lo que quede de ella. Si yo no lo amo con este agape, con esta entrega, con este desde el principio ser capaz de anularme a mí mismo en pos de aquello que amo, entonces no estoy preparado para decir yo amo. En griego sería yo no puedo decir yo te agapo, digamos. Te puedo decir te fileo, te ero, pero no te agapo. En esa lucha de la que habla Empédocles y traer de nuevo desde el reino del odio, desde la cosmia, hacia de nuevo el espairos, el esfero, el reino del amor. Y esa es la lucha que pienso es el deber de todo ser humano. Lo siguiente, que te pueden hablar de, y es lo que yo reflejo, el amor en cuanto a una metafísica o en cuanto a una realidad científica, porque si nos ponemos frío y pensamos con la cabeza de arriba, llegamos a la conclusión de que el amor es una serie de alguna forma circuitos de nuestras neuronas y de alguna forma neurotransmisores, serotonina, dopamina, no bien,
serotonina, dopamina, que de alguna forma provocan esa reacción que es lo que nosotros llamamos amor. Y que las historias de amor se pueden reducir a cuestiones de matemática, cuestiones probabilísticas. Había, además, la historia de amor de que se te rompió el auto y tuviste que tomar el ómnibus y estaba lloviendo y justo en la parada del ómnibus encontraste al que fue el amor de tu vida. Bueno, si nos ponemos frío, había un 50% de probabilidad de que se te rompiera el auto, un 20% de que lloviera, un 5% de que estuviera esa persona en el ómnibus y un 1% de que esa persona te diera bola. Cuestión, pasó hoy. Si no pasaba los 10 días, pasaba otra cosa. Y esa cosa que en el encuentro termina siendo reducido a una cuestión de biomoléculas que pasan por nuestro cerebro. Pensar al amor de esa forma, aparte de ser triste, pienso que es incorrecto. Porque el amor, sin lugar a dudas, tiene una realidad metafísica, una realidad intangible, una realidad que no puede explicarse ni por ciencia, ni por matemática, ni por nada. Sino el hecho de que cuando tenemos una ruptura nos duela. No nos duelen ni las neuronas, ni los neurotransmisores, y no nos duelen las matemáticas. Lo que nos duele es una sensación en lo más hondo de nuestro ser, en lo más, ya sea una ruptura con una pareja, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea lo que sea, de alguna forma esa ruptura del amor no nos duele en nuestro cerebro, nos duele en alguna forma intangible que no podemos explicar porque está más allá de la física. Porque si nos ponemos científicamente, te pones a llorar porque te dejó fulano o fulana. Científicamente, fulano o fulana son 2 piernas, 2 brazos, un tronco, una cabeza. Hay miles por ahí. No tenés por qué llorar por eso, científicamente. Pero sin embargo, la metafísica no agota tampoco el amor. Porque la metafísica, si fuera predictiva, pero como no es ciencia, no intenta ser predictiva, si fuera predictiva, sería más bien amor. Porque vos decís, en los siguientes 10 días voy a encontrar al amor de mi vida. Y si no aparece en los primeros 9 días, el 10º día cruzás el primero, Y después la historia de amor te la inventás. Entonces, lo que trato de decir, si bien la probabilidad de la ciencia es necesaria para poder explicar el amor y la metafísica es necesaria para poder explicar el amor, ninguna de ellas es una condición necesaria y suficiente del amor. Siquiera las dos juntas pueden llegar a ser condición necesaria y suficiente para explicar el amor. Pero esto, como vengo diciendo, no te lo enseñan en la ideología. Esto te lo enseña la reflexión. Esto te lo enseña el pensamiento. Esto te enseña la libertad de poder elegir qué es lo que pensás. Citando a Sócrates, que decía que las leyes no son malas, lo malo es el uso que los hombres hacen de las leyes, las ideologías no son malas, lo malo es el uso que los hombres hacen de X o Y ideología. Ahí terminó el problema de las ideologías y terminó la solución que propongo, que es eso, la vuelta al Fairos, al amor. Pero aún así me gusta tocar una última fibra, que me vi con ganas de meter en ese libro, que incluso hasta parece forzado como hablo de eso, pero es la idea de que, sobre todo hablando ahí termino más bien con la parte de las ideologías, y hablo más bien con la parte del adolescente, lo que hablaba al principio, del adolorido. Una de las fibras de la humanidad. Y quiero expresar que toda crisis, es decir, en la adolescencia uno pasa por muchas crisis existenciales, como tal. Y lo que trato de reflejar es que toda crisis existencial, en el fondo, es una crisis de identidad. La gran crisis que está sufriendo la juventud hoy en día, por la que busca emociones fuertes en las cuales sentirse vivo, o por la que busca tener una pareja porque de alguna forma siente que esa pareja puede llegar a completar lo que yo mismo no soy capaz de darme, es decir, se fundamenta en un amor eros y no en un amor ágape. No se trata tanto de entregarse hacia el otro, sino que de alguna forma el otro supla las necesidades emocionales que yo sé que soy insuficiente de darme a mí mismo, cosa que es penoso. Toda crisis existencial es una crisis de identidad. La gente, los gurises sobre todo, no saben quiénes son,
y van por la vida ahí buscando quiénes son. Entonces, hay una gran pérdida de identidad en la juventud y que se refleja en la angustia y en la nada. Un miedo gigante a la nada. Un miedo, y ese miedo se transforma justamente en angustia. Angustia viene de angosto. Se hacen angostos los caminos, se hacen angostas las soluciones, se hacen angostas las cosas que yo de niño no me preocupaba. A medida que voy adquiriendo cierta conciencia de que estoy vivo y como estoy vivo me voy a morir, me está invadiendo cada vez más esa angustia, y esa angustia se me hacen angostos los caminos. Y entonces, de ahí se deriva esta búsqueda de emociones fuertes, esta búsqueda de complementos en cosas que están fuera de mí, porque de alguna forma me distraen de esta angustia, o de alguna forma me ensanchan el camino. Y muchos caen en las ideologías porque justamente te muestran la forma fácil en que se te vuelve el camino angosto, y a vos de repente viene una ideología y te dice, te ensancho el camino. Y entonces ahí es cuando caemos. Y en el fondo, esa crisis es una crisis de identidad, es una crisis de no saber dónde buscarse a uno mismo. Vuelvo a los griegos. ¿Qué pasa? Para el griego, el centro del mundo se encontraba en el oráculo de Delfos. Entonces, desde todas las polis, desde todas las ciudades, cruzaban a pie desiertos, kilómetros y kilómetros de desierto, para llegar a ese lugar que decían que era el centro del mundo, donde supuestamente se encontraban las respuestas del mundo, las respuestas de la vida. Entonces, caminaban cientos de kilómetros y lo primero que se encontraban era la inscripción en la puerta del oráculo, Gnosi Theauton. Conócete a ti mismo. Después de caminar tantos kilómetros y tantos kilómetros, la única certeza, la única verdad que encontraban era esa. Conócete a ti mismo. Eso es lo que yo pienso que es la verdadera humildad. En el sentido de, a ese griego que se conocía a sí mismo, porque era costumbre entre ellos, el análisis hacia sí mismo, vos, si tenías un mensaje para entregar y vos se lo dabas a alguien y decías, vos podés correr 42 kilómetros en un día para entregar este mensaje a la otra polis, y si el tipo sabía que era el hombre más rápido de la polis, agarraba el mensaje y decía, sí, yo voy. No decía, no, porque yo no sé si voy a poder, porque no me conozco. No, se conocía a sí mismo, agarraba el mensaje y iba. De la misma forma en que si le entregaba el mensaje a un tipo que no corría esos 42 kilómetros, le decía, no, yo no puedo. Pero aquel de allá sí puede, porque sí se conocía a sí mismo. Y no tenía miedo de decir que no podía correr esos 42 kilómetros. No se agrandaba y tampoco se achicaba, se conocía a sí mismo. Eso es lo que yo considero que es la verdadera humildad y el principio de la búsqueda del ser. Porque si uno sale en una búsqueda diciendo, perdí mi identidad, si la identidad se pudiera perder, si perdí mi identidad, voy a buscarme en un retiro espiritual o voy a buscarme en algún lugar, viajando a Cochabamba o viajando a la cima de los Andes o viajando a algún lugar. ¿En qué cabeza cae que si vos te perdiste a vos mismo, te vas a encontrar por ahí? Si de alguna forma te perdiste a vos mismo, estás dentro de vos, no fuera. Entonces, ¿por qué buscas donde no tenés que buscar? Lo que hay que buscar afuera es al otro, que eso es otra parte de la crisis de identidad. Porque no solo me conozco conociendo a mí mismo, sino que me conozco conociendo al otro. Cuando yo conozco a un maestro, por ejemplo, no solo estoy conociendo a un maestro, sino que me reconozco como alumno. Si conozco a un amigo, no me reconozco solamente a un amigo en el amigo, me reconozco como amigo a mí. Si conozco a mi madre, me estoy conociendo a mí como hijo. Entonces, al forjar relaciones con los demás, no solo estoy forjando relaciones con los demás, sino que estoy descubriendo un poco más qué soy yo. Soy amigo, soy alumno, soy maestro. ¿Qué es lo que soy yo? Decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, veo humanos, pero no veo humanidad. Y eso es lo que a mí realmente me duele. No busco tanto el odio, porque yo digo, es 1000 veces mejor que te odien. Es decir, si alguien a mí me dice que me odia, yo me pongo contento incluso, porque no podés odiar a quien no te importa. Solamente podés odiar, lo que digo, el amor y el odio es esto. Entonces, si a mí me dicen te odio, en el fondo me están diciendo, de alguna forma vos me importás, o de alguna forma yo te quise, y de alguna forma vos me lastimaste.
Lo mismo si yo digo que odio a alguien. Si puedo llegar a odiar a alguien, en el fondo, si le digo te odio, le estoy diciendo, yo te quería mucho y en el momento que más te precisaba, no estuviste. O yo te quería mucho y vos me mostré débil frente a vos, ese amor que yo hablo, me mostré débil frente a vos y vos te aprovechaste de mi debilidad. Que eso pienso, porque hay una palabra que se usa mucho en mi generación, que es el de la relación tóxica, que yo sinceramente no sé lo que es, pero pienso que va por ahí el concepto de relación tóxica. Entonces la conclusión a la que quiero llegar, sea lo que sea, la ideología que tengas, sos humano. Y al fin y al cabo, eso es lo que termina pesando más en la balanza, más que cualquier ideología. Si tiene que haber una ideología, que toda ideología sea un humanismo, que vaya hacia las personas. Entonces quiero hablar sobre, con esto termino el libro, con estas reflexiones sobre la identidad y sobre las crisis existenciales y sobre la humanidad. Y con esto quiero llegar a la influencia que tuvieron dos grandes autores en esta obra de acá. El primero de ellos, Nietzsche, dos de los más grandes existencialistas de la historia, por no decir los más grandes. El primero, Friedrich Nietzsche, y el segundo, Albert Camus, o Alberto Camus para los amigos. Quiero arrancar por Camus. Camus tuvo dos obras que me llegaron mucho. La primera, el Calígula. Calígula es una obra de teatro inspirada en un emperador romano del siglo I, creo, del mismo nombre, Calígula, que era considerado por sus súbditos el más loco de todos los hombres, porque estaba demente el tipo. Nombró cónsul a su caballo, el consejero del emperador era el caballo. Entonces, ¿qué hace Camus? Toma a esta figura del hombre, del más loco de todos los hombres, y la convierte en el más cuerdo de todos los hombres. Entonces Calígula arranca con Calígula totalmente dolorido por la pérdida de su amante, y corriendo totalmente desahuciado y sin rumbo, y los soldados buscándolo porque temen que se volvió loco. Entonces, de repente, Calígula en su locura aparece con una serenidad que invade su rostro. Y le dice a los soldados, te juro que esta muerte, la de la amada, no ha sido nada, tan solo el grito de una verdad que me hace necesaria la luna. La luna en la obra es lo imposible, lo que no se puede lograr nunca. Entonces, esta muerte no ha sido nada, tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna. ¿Cuál es esta verdad? Ahí, si es un buen intérprete, el actor va a mirar al público y va a decir, la gente muere y no es feliz. No sé ustedes, pero si no les atraviesa el alma esas palabras y tomar conciencia de que es verdad, de que hay gente por ahí que está muriendo sin ser feliz, si eso no toca una de las fibras más íntimas de la humanidad, creo que estamos perdidos como humanidad. El pobre Calígula simplemente dice, pasa que de pronto me ha dado un anhelo de imposible. ¿Han experimentado eso? Un anhelo de imposible. Sentir justamente esa necesidad de la luna, de aquello que de alguna forma satisfaga todas las necesidades que tengo. Ese anhelo imposible es lo que intentamos buscar en esa pérdida de la identidad, en esa búsqueda de los demás, en esa búsqueda desesperada que hacemos sin mirar a dónde vamos. Pienso que Camus acá está tocando una de las fibras más íntimas de la humanidad. Un anhelo de imposible, un anhelo de buscar lo que no puedo tener, pero sin embargo no conformarme por vivir con menos que nada, no conformarme con no buscarlo, porque siempre va a ser mejor buscarlo que no buscarlo. Con eso va a terminar en otra obra que la voy a citar después, pero primero quiero hablar de Nietzsche, en La Gaia Ciencia, cuyo uno de sus aforismos dice, quiero ser algún día alguien que solo sepa decir sí. ¿Decir sí a qué? Decir sí a la vida. La filosofía de Nietzsche es un vitalicismo. Es un decir sí a la vida, a una belleza en la necesidad casi colateral a la vida, casi inesperada, casi oculta en la vida. Decir sí a esa belleza, en el sentido de que la vida puede ser mala, puede tener sus mil cosas, pero de alguna forma sigue siendo digna de ser vivida.
Entonces, para terminar, y con lo que cierro yo también mi libro, es con la segunda obra que me llega de Albert Camus, que es el mito de Sísifo. Sísifo, un personaje de la mitología griega justamente, es una persona que es condenado a cargar una roca, una piedra gigante, por una montaña. Irremediablemente, cada vez que llega a la montaña, él va a caer de nuevo con la roca e irremediablemente él va a tener que volver a subir con la roca, luchando para llegar a la cima, sabiendo que cuando llegue arriba se va a volver a caer. Eso es lo que Camus, como Camus representa muchas veces ese sentimiento de absurdo de la vida humana. Luchar y luchar para llegar a algo, sabiendo que una vez que llegue a ese algo, irremediablemente va a ser en vano el esfuerzo porque voy a tener que volver a cargar esa roca para arriba. Por eso la filosofía de Camus, ese libro arranca diciendo no hay más que un problema filosófico serio y ese es el suicidio. En teoría, si la vida es absurda, ¿por qué no acabar con ella? Es el problema que se hace Camus. Y eso en lo personal es una fibra que me toca mucho. Y es una pregunta que, si bien no me la hago todos los días, me ha llevado a una de las fibras más hondas en mi reflexión como persona. Pero al final de la obra, y con lo mismo que yo cierro mi libro, Camus dice: la lucha por las cumbres es suficiente para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Camus vuelve sobre esta frase de Calígula: la gente muere y no es feliz. Y toma a Sísifo y dice: hay que imaginarse a Sísifo feliz. Entonces, Sísifo es la imagen del hombre que abraza el absurdo de la vida, que abraza ese sinsentido y ese llegar a la cima para volver a caer, y ahí cobra el significado. Sísifo, en ese absurdo, es feliz. Acá siento que Camus vuelve a tocar una de las fibras más hondas de la humanidad. Ese sentimiento de, otra vez, este anhelo de imposible. Aunque yo nunca pueda llegar a ese anhelo imposible, abraza ese sentimiento de la búsqueda del anhelo imposible y es feliz. Y esa es la grandeza del hombre, es la grandeza del ser humano, que es un tema, la grandeza es un tema muy nichano. En lo personal, por ejemplo, ¿cómo puedo reflejar esto en mi vida? A mí me pasa algo. Yo todos los domingos, allí en Montevideo, me tomo un ómnibus y voy a Santa Lucía porque voy a pescar, porque me encanta pescar. Entonces, cuando me tomo ese ómnibus para ir a pescar, me lo tomo de mañana y yo salgo apurado y agarro mi caña y voy corriendo y llego y siento que pierdo mi ómnibus. Y en ese momento miro para mi izquierda y ahí viene el ómnibus. Y en aquel momento que veo el ómnibus, es como que se olvida todo. Y adentro tuyo simplemente te sentís vivo. Te sentís vivo en el sentido de esa sensación de no haber perdido tu viaje. Entonces, pienso que si eso lo llevas a lo macro, lo llevas a la vida, siempre estás a tiempo de decir: todavía no perdí mi viaje. Ese Sísifo subiendo la colina, sabiendo que se va a caer, todavía no perdí mi viaje. Y se siente vivo subiendo esa piedra, y se siente vivo corriendo por ahí. Y con esa frase es con la que yo termino mi libro. Porque las historias, ¿por qué nos duelen los finales? Las historias que duelen cuando terminan no es cualquier historia. Si duele es porque era una historia bella. Solo nos ven los finales de las historias bellas.